Hola a todos, soy Liliana Chotro, ingeniera en alimentos, coordinadora del área de bromatología y del laboratorio bromatológico de Lobos. Como ustedes saben, el Código Alimentario Argentino, en su capítulo 21, establece la necesidad de que cada manipulador de alimentos posea su carnet de manipulador. Bienvenidos a esta sesión en la que comenzaremos a compartir los temas de la capacitación. Capítulo 1. Nociones bromatológicas generales. Vamos a hablar de la inocuidad de los alimentos. ¿Qué es la inocuidad de los alimentos? Es la garantía que los alimentos son inocuos. ¿Y cuándo un alimento es inocuo? Un alimento es inocuo cuando no causa daño al consumidor al ser preparado o consumido de acuerdo al uso destinado. Como estamos hablando de alimentos, vamos a leer, a aprender su definición que se encuentra en el Código Alimentario Argentino en el artículo 6. Alimento es toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aporten a su organismo los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos. La designación alimento incluye además las sustancias o mezclas de sustancias que se ingieren por hábito, costumbres o como coadyuvantes tengan o no valor nutritivo. Así son ejemplos de alimentos una golosina, el agua, un yogur, el mate, el té, bebidas hídricas, bebidas alcohólicas. ¿Qué son los coadyuvantes? Son aquellos aditivos que se agregan en las formulaciones de los alimentos, como por ejemplo un espesante, un saborizante, un emulsionante. El Código Alimentario también determina algunas definiciones de distintos tipos de alimentos. Y así encontramos la definición de alimento genuino. Se entiende el que, respondiendo a las especificaciones reglamentarias, no contenga sustancias no autorizadas, ni agregados que configuren una adulteración, y se expenda bajo la denominación y rotulados legales, sin indicaciones, signos o dibujos que puedan engañar respecto a su origen, naturaleza y calidad. El Código Alimentario está dividido en capítulos y en dichos capítulos se encuentran las definiciones de todos los alimentos conocidos. Otra definición, alimento alterado. Es aquel que por causas naturales de índole física, química y o biológica o derivadas de tratamientos tecnológicos inadecuados y o deficientes, aisladas o combinadas, ha sufrido deterioro en sus características organolépticas, en su composición intrínseca y o en su valor nutritivo. Como vemos en las imágenes, hay un pan que está mufado, naranjas o limones con hongos, la leche cuando eleva su acidez y decimos que se corta. Lo que nos tiene que quedar claro es que un alimento se altera por causas naturales, ¿sí? Esto está determinado por la vida útil del alimento. Alimento adulterado es el que ha sido privado en forma parcial o total de sus elementos útiles o característicos, reemplazándonos o no por otros inertes o extraños, que ha sido adicionado de aditivos no autorizados o sometidos a tratamientos de cualquier naturaleza para disimular u ocultar alteraciones, deficiente calidad de materias primas o defectos de elaboración. En la imagen vemos un frasco de miel. La miel, ustedes saben que es un producto que la mayor parte del año con temperaturas bajas se encuentra sólida. Cuando nosotros encontramos en el comercio mieles líquidas, generalmente es porque han sido sometidas o a algún tratamiento de calor o ha sido adulterado, por ejemplo, como dice la imagen, con jarabe de maíz de alta fructosa. Otro ejemplo de alimento adulterado podría ser la leche adulterada con agua. Alimento falsificado es el que tenga la apariencia y caracteres generales
de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada, y se denomine como éste sin serlo, o que no proceda de sus verdaderos fabricantes o zona de producción conocida y o declarada. Los alimentos falsificados generalmente se determinan en su rótulo. En el rótulo de los alimentos deben figurar, por ejemplo, entre otras cosas, el RNE. Muchas veces el RNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento, no coincide con la verdadera procedencia del alimento. En la imagen vemos un caso reciente. Aparece un envase con mayonesa Natura. Fíjense que dice Natura, abajo dice liviano y tiene un dibujo, unas pechugas de pollo, mientras que el rótulo falso dice Natura. Abajo del plato, que tiene una ensalada, un tomate, dice con jugo de limón. Y por último, vamos a ver la definición de alimento contaminado. Es aquel que contenga agentes vivos, virus, microorganismos o parásitos riesgosos para la salud, sustancias químicas, minerales u orgánicas, extrañas a su composición normal, sean o no repulsivas o tóxicas. Y también componentes naturales tóxicos en concentración mayor a las permitidas por las exigencias reglamentarias. Acá tenemos el clásico ejemplo de una hamburguesa contaminada. En esa plaquita de cultivo vemos que tiene la tan temida Escherichia coli. Muy bien, como estamos hablando de conceptos bromatológicos en general, vamos a hablar brevemente de las materias primas y los nutrientes. ¿Qué son las materias primas y los nutrientes? Son sustancias que necesitan sufrir tratamiento y o transformaciones para ser utilizados como alimentos. Hay una clasificación. Esta es macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes. Acá encontramos hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Los hidratos de carbono pueden ser simples o complejos. Los simples son conocidos como azúcares. Allí encontramos la glucosa, la fructosa, la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Hidratos de carbono complejos son cereales y derivados, legumbres y derivados y vegetales. Otro macronutriente son las proteínas, que son muy importantes desde el punto de vista nutritivos. Son, entre otras propiedades que tienen, entre otras funciones, la de formar nuestro cuerpo. Y luego encontramos los lípidos. Su función principal es constituir una reserva de energía para el organismo. Y cumplen también funciones estructurales de protección de órganos. Y además debemos saber que las grasas vegetales son líquidas, lo que llamamos comúnmente aceites, y las grasas animales son sólidas, lo que llamamos comúnmente grasas. Bien, dijimos que además de macronutrientes hay también micronutrientes. Los micronutrientes son necesarios para que el cuerpo crezca, se desarrolle y funcione en manera adecuada. Deben ser aportados en cantidades suficientes. La falta o carencia de estos micronutrientes puede causar enfermedades. ¿Y quiénes son los micronutrientes? Bueno, las vitaminas y los minerales. Y aquí tenemos ejemplos de vitaminas y de minerales. Otros componentes que poseen los alimentos son el agua y los aditivos alimentarios. El agua. Es importante saber que el 75% de nuestro organismo está constituido por agua. ¿Y qué son los aditivos alimentarios? Son sustancias que se agregan a los alimentos para mejorar su conservación, color, aroma, aspecto, sin ocasionar daños a la salud. El Código Alimentario Argentino determina las condiciones para su uso. Hoy, los que estamos recorriendo esta sesión,
somos manipuladores de alimentos. Tenemos también una definición que da el Código Alimentario para el manipulador de alimentos. Es toda persona que por su actividad laboral toma contacto con los alimentos en alguna de las etapas de elaboración. La responsabilidad del manipulador de alimentos es trabajar activamente en la prevención de las enfermedades que puedan ocasionar los alimentos, ya que existen situaciones que pueden ser controladas por él, evitando así intoxicaciones o infecciones de origen alimentario. Vamos a ver en los sucesivos capítulos cuáles son algunas de estas enfermedades y cuál es la herramienta básica, principal, con la que todos contamos para evitar las intoxicaciones o las infecciones de origen alimentario, produciendo un alimento inocuo. Todas las etapas de elaboración en donde interviene un manipulador de alimentos se ilustran en una gráfica que se llama De la granja a la mesa. La vamos a ver en el próximo capítulo. Hola a todos, soy Liliana Chotro, ingeniera en alimentos, coordinadora del área de bromatología y del laboratorio bromatológico de Lobos. Como ustedes saben, el Código Alimentario Argentino, en su capítulo 21, establece la necesidad de que cada manipulador de alimentos posea su carnet de manipulador. Bienvenidos a esta sesión en la que comenzaremos a compartir los temas de la capacitación. Vamos a hablar en el capítulo 2 de nociones microbiológicas generales. ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son formas de vida que no se ven a simple vista. Bacterias, levaduras, virus y hongos. Debemos tener en claro que algunos benefician al hombre. Son los llamados microorganismos beneficiosos. Su uso es industrial, se agregan intencionalmente en los alimentos y su presencia es necesaria para lograr características especiales. Acá vemos algunos ejemplos. Utilizamos la levadura para obtener pan, bacterias lácticas para obtener distintos tipos de quesos, yogur, hongos para obtener quesos, como por ejemplo el queso azul, el queso brie, levaduras para lograr fermentaciones alcohólicas y obtener vino, champán y otras bebidas. Otros organismos son dañinos. Estos se llaman microorganismos alterantes. Estos microorganismos alterantes, como el nombre lo dice, alteran al alimento y provocan olores desagradables. Lo que nosotros decimos tiene olor a podrido, que es porque se alteran las proteínas, en el caso de las carnes, del huevo, sabores extraños, amargos generalmente, ácidos, y pérdida de nutrientes por grasas, por ejemplo, por enranciamiento, putrefacción por proteínas, fermentación por azúcares. Atención, existen algunos microorganismos que nos enferman. ¿Cuáles son estos microorganismos que nos enferman? ¿Cómo se llaman? Son los microorganismos patógenos. Ellos causan enfermedades y daños a la salud. Hay bacterias, las cuales necesitan nutrientes y determinadas condiciones ambientales para vivir y multiplicarse. Las bacterias, para que ocasionen una enfermedad, deben encontrarse en los alimentos en ciertas cantidades. Y también son microorganismos patógenos algunos hongos. En el desarrollo de los hongos influye la presencia de nutrientes, el aire, la humedad y la temperatura. En algunos casos, estos hongos producen micotoxinas, las cuales no se destruyen en la cocción
y son nocivas para el hombre. También son nocivos los parásitos. ¿Qué son los parásitos? Son organismos que se nutren y obtienen protección de otros organismos vivos. Estos organismos vivos son los llamados huéspedes. Aquí tenemos la conocida en nuestra zona, la Trichinella spiralis, que es la causante de la triquinosis. Bien, otro tipo de microorganismos son los virus y los priones. Los virus transmitidos por los alimentos se infectan por vía oral, es decir, al ingerir el alimento contaminado, y se elimina por heces. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, que se puede transportar por agua, digamos. ¿Qué son los priones? A diferencia de los virus, los priones consisten únicamente en una proteína. Las enfermedades que ellos causan son fatales porque afectan al sistema nervioso. Y un ejemplo es la enfermedad de la vaca loca. Vamos a ver todos estos microorganismos que necesitan para poder reproducirse. Respecto de los nutrientes, son todos aquellos nutrientes que aportan el alimento, que si los quieren recordar pueden volver a ver el capítulo 1. Pero hay algunos microorganismos que se conforman con muy poquito, fíjense en la imagen, agua, sal. Otros microorganismos son mucho más exigentes, requieren de vitaminas, proteínas, azúcares, minerales y sales y agua, pero la mayoría de ellos les gustan las comidas que también nosotros preferimos. Fíjense en la imagen, esa rica hamburguesa. Respecto de la humedad, cuanto más cantidad de agua o humedad tenga un alimento, más riesgo de contaminación existe. Cuando hablamos de cantidad de agua, estamos hablando de actividad acuosa del alimento. Si comparamos un bizcochuelo que encontramos envasado en una góndola de supermercado con un bizcochuelo que encontramos en una panadería húmedo, relleno de crema, con chocolate, con frutas, decimos que el bizcochuelo que encontramos en góndola en el supermercado tiene baja actividad de agua, mientras que el que encontramos en la panadería, que seguramente estará bajo cadena de refrigeración, tiene alta actividad de agua. De todas formas, estas bacterias también viven en lugares muy fríos, por eso dice hielo, en lugares muy secos, como es un desierto, y en lugares muy cálidos, como puede ser un volcán. Aunque a la mayoría les gusta el agua y los climas templados a cálidos. Las bacterias no poseen ni vivienda ni vehículos propios. Ellas se transportan con el aire y el viento, el agua y la tierra, en los utensilios en general, en los insectos, los animales y, por supuesto, el hombre. También las transportamos en nuestras ropas, calzados, mochilas y, bueno, en los alimentos que consumimos. Un factor muy importante para el desarrollo de los microorganismos es la temperatura. Existen 3 rangos de temperatura, si ustedes observan el gráfico, bien determinados y que nos ayudan a trabajar tratando de evitar el desarrollo de microorganismos. Veamos cuáles son. Temperaturas inferiores a 5 grados centígrados resultan seguras para la conservación de los alimentos. Estas temperaturas retrasan o retienen la multiplicación de los microorganismos. Pero atención, no los destruyen. Es un mito que con el frío las bacterias mueren. Se aletargan, se duermen, no se multiplican, pero sí están. Temperaturas de cocción por encima de los 65 grados es la llamada zona caliente.
Allí distintos tratamientos de calor destruyen, matan a las bacterias. Esta zona caliente, que va desde los 65 hasta 100 o más grados, es la zona de temperaturas seguras. Y por último tenemos la zona de peligro, que va desde los 5 grados centígrados hasta los 65 grados centígrados. Esta zona es adecuada para la multiplicación de la mayor parte de los microorganismos y por lo tanto es la zona más peligrosa para el desarrollo de los microorganismos en los alimentos. Y además debemos tener en cuenta que dentro de esta zona, entre 5 y 65 grados centígrados, se encuentra nuestra temperatura corporal, 36,5, 37 grados centígrados, que es la temperatura óptima a la cual la mayoría de las bacterias se multiplican. Esta es la explicación porque ellas nos atacan y les gusta instalarse en nuestro cuerpo. Otros dos parámetros con los que nosotros vamos a trabajar son la acidez o también lo que llamamos el pH. Para que ustedes tengan idea, si hablamos de un producto ácido, estamos hablando de ingerir limón. Se nos produce una mueca en la cara cuando probamos algo ácido. Bien, la mayoría de las bacterias patógenas crecen en un pH neutro o alcalino, que sería 7, ¿sí? Es el pH del agua, y de ahí para arriba. O sea, entre pH 7 o más. Aquellos alimentos que tengan un pH menor a 4,5, que son alimentos ácidos, generalmente no presentan desarrollo de bacterias patógenas. Estos alimentos son de menor riesgo, alimentos ácidos. Otro factor fundamental con el que nosotros podemos trabajar es el tiempo. ¿En qué influye el tiempo? Nosotros sabemos que el mecanismo de reproducción es muy rápido. Cada 10-15 minutos una bacteria da origen a dos y estas dos en 10-15 minutos más generan 4 y así sucesivamente. Esto se llama crecimiento exponencial. Por lo tanto, trabajar con el tiempo es un requisito fundamental. Un número inicial de bacterias pequeños se puede multiplicar a tal punto que puede llegar a causar una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Qué ocurre con el aire? Es otro de los factores a trabajar, pero debemos saber que las condiciones de crecimiento respecto del aire son muy variables. Hay bacterias que solo viven con aire, hay otras que viven sin aire, hay otras que viven con poco aire y hay otras que les da lo mismo tener o no tener aire. Nuevamente les recuerdo, soy Liliana Chotro, coordinadora en bromatología y laboratorio bromatológico de la Municipalidad de Lobos. Los invito a seguir transitando los siguientes capítulos hasta concluir con la capacitación. Hola a todos, soy Liliana Chotro, ingeniera en alimentos, coordinadora del área de bromatología y del laboratorio bromatológico de Lobos. Como ustedes saben, el Código Alimentario Argentino, en su capítulo 21, establece la necesidad de que cada manipulador de alimentos posea su carnet de manipulador. Bienvenidos a esta sesión en la que comenzaremos a compartir los temas de la capacitación. Hola a todos. Bueno, después de haber estudiado nociones bromatológicas y microbiológicas generales en los capítulos 1 y 2, pasamos a ver el capítulo 3. Aquí vamos a desarrollar algunas de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y por supuesto vamos a ver qué significa enfermedad transmitida por alimentos, ETA.
Vamos a comenzar entonces viendo, les decía, algunos de los microorganismos que causan enfermedades transmitidas por los alimentos. Recuerden esta sigla, ETA. Enfermedad producida por Clostridium perfringens. Esta enfermedad se presenta con dolores abdominales y diarrea, observándose vómito muy raramente. Aparecen las primeras manifestaciones entre las 8 a 22 horas de consumido el alimento y es una enfermedad que dura entre 12 y 48 horas. La principal característica de este microorganismo es que crece mejor en ausencia de oxígeno, o sea, no necesita oxígeno para vivir. Se encuentra habitualmente en el fondo de estofados o en el centro de grandes masas de alimentos, especialmente carnes y sobre todo en aves. Esta bacteria, Clostridium perfringens, tiene la particularidad de formar esporas. Las esporas son una forma de cubierta, yo siempre digo que se asemeja a un bicho bolita cuando hacemos que él se cierre, que le permite resistir en condiciones externas adversas. O sea, cuando no tiene los nutrientes necesarios, la humedad necesaria, forma esporas y luego, una vez que el medio le es propicio, abre la espora y se multiplica. Estos esporos del Clostridium perfringens se encuentran en el suelo, en la tierra, no se destruyen por la cocción, resisten más de 5 horas de hervido y no se multiplican al menos que el alimento esté dentro de la zona de peligro durante un tiempo suficiente. O sea que en este caso debemos evitar la suciedad, la tierra, y debemos trabajar con el tiempo para que el alimento no se encuentre dentro de la zona de temperaturas peligrosas que habíamos visto en el capítulo 2 durante un tiempo suficiente. ¿Cómo prevenimos el Clostridium? Bien, muy sencillo. Enfriar rápidamente los alimentos si no se van a consumir en el momento. Dividir las masas grandes en porciones más pequeñas para facilitar el enfriamiento inmediato. Separar siempre las carnes del líquido cocinado para favorecer un enfriamiento rápido. Si el alimento va a ser recalentado, alcanzar en él los 100 grados centígrados y luego servirlo de inmediato. Nunca recalentar los alimentos más de una vez, especialmente si son carnes. Utilizar el horno microondas, cuyo método de calentamiento asegura que el alimento se caliente de manera uniforme en todos sus puntos, haciéndolo en forma simultánea tanto en el interior como en el exterior del alimento. Otra bacteria prima de este que vimos es el Clostridium botulinum, que causa la enfermedad del botulismo. Esta es más conocida, me parece. La enfermedad es causada por toxinas capaces de paralizar el sistema nervioso, que son producidas por la bacteria Clostridium botulinum, que también, como la anterior, se reproduce en medios sin aire y también produce esporas. Esta bacteria vive en el suelo, en el sedimento de ríos y mares, vegetales e intestinos de mamíferos y aves. A modo ilustrativo, decimos que hay 3 tipos de botulismo: en las heridas, el infantil y el alimentario. Respecto de las heridas, la bacteria infecta una herida, allí produce una toxina y viaja vía sangre a todas las partes del cuerpo. El botulismo infantil es causado por la ingestión de esporas. Estas esporas colonizan el intestino y allí producen la toxina. Un ejemplo es la miel, que no se puede consumir cuando hay niños menores de 5 años, porque es una de las fuentes de espora del Clostridium botulinum.
y el intestino de los niños menores de 5 años no están preparados para luchar contra esta espora. Y el botulismo alimentario, que es el más grave y más frecuente. Muchas veces escuchamos que una persona ha fallecido por botulismo al ingerir una conserva, generalmente pHs superiores a 5, a 3,5, a 4. Estas son, por ejemplo, escabeches de berenjena, escabeches de distintas carnes, morrones agridulces. Bien. Vemos aquí que los principales alimentos involucrados son las conservas caseras, de alimentos, tal como dije, poco ácidos, envasados en latas o en vidrio, como es el caso de carnes, pescados y hortalizas. Sintomatología. Una vez consumido el alimento, luego de 18 a 36 horas aparecen los primeros síntomas. Primero se manifiestan problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos y cólicos. Luego continúa con problemas del sistema nervioso, como visión doble, dificultad para hablar y tragar, sequedad de lengua y laringe y debilidad progresiva. Estos síntomas pueden progresar hasta llevar al coma y muerte por parálisis de los músculos respiratorios. El peligro principal está dado en conservas caseras, ya que son alimentos envasados en ausencia de oxígeno. Cuando el medio que los rodea es desfavorable, el microorganismo produce esporas y se hace más resistente. El mayor riesgo está en estas conservas que son preparadas en formas caseras que generalmente no alcanzan la temperatura suficiente. En caso de las conservas industriales, el riesgo es mínimo. ¿Por qué? Porque industrialmente se aplica el proceso de esterilización y además se le suele adicionar, por ejemplo, cloruro de sodio o nitritos que protegen al alimento frente al crecimiento de estos Clostridium. ¿Cómo prevenimos? Hay que evitar consumir conservas con la tapa bombada o latas golpeadas. Para conservas caseras, siempre utilizar recipientes estériles. O sea, que hayan tenido un proceso de esterilización industrial, no el que nosotros hacemos en casa hirviendo un frasco. La toxina puede ser inactivada cuando es sometida a 85 grados centígrados por 5 minutos. Por lo tanto, las conservas caseras deben someterse a ebullición durante 10 minutos antes de su consumo. Imagínense que nosotros deberíamos un escabeche de berenjenas antes de consumirlo, para sentirnos más seguros, someterlo a ebullición durante 10 minutos antes de consumirlo. O sea, esto es medio imposible, ¿no? Bien, las esporas, en cambio, se inactivan a temperaturas mucho mayores. Para inactivar esporas, deberíamos llevar el producto a temperaturas en un rango comprendido entre 116 y 121 grados centígrados. Y, por supuesto, no administrar miel a menores de 1 año en lo posible. Esta es muy conocida en nuestra zona, es un parásito, es la trichinela, y la enfermedad que causa es la triquinelosis. Es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los cerdos. Se transmite al hombre por la ingestión de carne de cerdo cruda, mal cocida o mal procesada, que se encuentra contaminada con la larva de este parásito. El reservorio y el vector de transmisión son los roedores. O sea, los roedores se encuentran en el sector de cría de los cerdos, porque estos son alimentados con residuos y con basura. Los
roedores son los que tienen en su interior el parásito. El cerdo come al roedor y se infecta con el parásito. Cuando el cerdo come esta carne contaminada con las larvas, o sea, los roedores, las larvas maduran en el intestino del cerdo, se reproduce, la hembra, el parásito Trichinella hembra, libera más larvas que migran por el sistema circulatorio y se encapsulan en los músculos del cerdo. Al ingerir el cerdo infectado, mal cocido, crudo o mal procesado, contaminado con esta larva, luego de 10 días aparecen los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Gastroenteritis, falta de apetito, náuseas, vómitos. Luego de varios días, dolores musculares, edema en párpados superiores, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, sudor. Y pueden también aparecer urticaria y síntomas respiratorios y neurológicos. Estar infectado con trichinela es muy doloroso. Las consecuencias finales de esta enfermedad van a depender del músculo que se ve afectado, porque la larva se aloja en los músculos de nuestro cuerpo. La prevención es muy sencilla, muy sencilla. No consumir carne de cerdo y derivados cuya procedencia sea dudosa o no tengan control sanitario. Acá voy a hacer un paréntesis. En el laboratorio de bromatología se realiza análisis de triquina. Cada productor de cerdo casero que no esté regulado por SENASA puede llevar la entraña del cerdo al laboratorio de bromatología. Allí los chicos hacen el análisis de triquina. Generalmente tardan de un día para el otro, o sea, 24 horas, e informan. Si el cerdo se encontró libre de triquina, entonces tranquilamente se pueden elaborar jamón, bondiola, chorizos secos. Si el cerdo contiene triquina, bueno, no solo hay que no elaborar, sino que zoonosis tiene que intervenir, porque seguramente todo el plantel de cerdos está contagiado. Entonces es muy importante no consumir carnes de cerdo, no consumir bondiolas, chorizos, jamón. Fíjese que son chacinados crudos, que no sepamos realmente la procedencia. No pasa nada si nosotros cocinamos la carne. O sea, fíjense que el otro método de prevención es cocinar adecuadamente las carnes, logrando una temperatura interna superior a los 80 grados centígrados. O sea, podemos comer carne de cerdo infectada con trichinela si está adecuadamente cocido, con temperaturas internas superior a los 80 grados centígrados. Otra enfermedad producida por el Bacillus cereus. Esta bacteria tiene su óptimo crecimiento entre los 5 grados y los 55 grados centígrados. Fíjense la amplitud térmica de esta bacteria. También forma esporas y también produce toxinas. ¿Cuáles son los alimentos que se ven involucrados en esta enfermedad? Aquellos que han permanecido por varias horas a temperatura ambiente después de su preparación. Tiene dos tipos de toxinfecciones. Produce dos tipos de toxinfecciones alimentarias. Una es la forma diarreica y viene del consumo de carnes y productos derivados de pollo, sopas deshidratadas, cereales, embutidos, clara de huevo deshidratada, especias. Y la otra forma es la emética, que es una toxina termoestable que causa vómitos y náuseas
y se produce principalmente por el consumo de arroz cocido contaminado. Por eso es que no debemos dejar arroz preparado de un día para el otro y sobre todo fuera de la heladera. Igual recuerden las temperaturas de 5 a 55 grados centígrados, ellas se pueden reproducir. Bien, ¿cuáles son los métodos de prevención? Evitar realizar preparaciones con demasiada anticipación, o sea, reducir el tiempo entre preparación y consumo. Calentar los alimentos a altas temperaturas de manera tal que podamos inhibir la toxina. Almacenar los alimentos a bajas temperaturas, menores a 5 grados centígrados. Y cocinar adecuadamente los alimentos intentando lograr una temperatura mayor a los 80 grados centígrados. Otra de las bacterias que producen ETA, enfermedad transmitida por alimentos, es la Escherichia coli. Este es el nombre dado a una gran familia de bacterias que se encuentran en el intestino de los seres humanos y de los animales. Hoy vamos a hablar de la Escherichia coli o 157H7, que causa la enfermedad denominada síndrome urémico hemolítico, SUH. La productora de toxina Shiga puede causar una diarrea sanguinolienta que usualmente se cura sola, pero que puede complicarse y desarrollar insuficiencia renal aguda en niños. Esto es el síndrome urémico hemolítico o SUH. Y también trastornos de coagulación en adultos, PTT. En algunos casos puede llegar a provocar la muerte. Sus síntomas pueden ser diarrea, dolor abdominal, vómitos y otros más severos como diarrea sanguinolienta y deficiencia renal. El periodo de incubación de estas bacterias, en general de todas las Escherichia coli, es entre 3 a 9 días. Los alimentos implicados comprenden carnes sin cocción completa, principalmente carne picada, leche y jugos sin pasteurizar, aguas contaminadas y vegetales mal lavados o no desinfectados que se consumen crudos. La E. coli, productora de toxina Shiga, se encuentra frecuentemente en el intestino de animales, bovinos sanos y otros animales de granja, y llega a la superficie de las carnes por contaminación con materia fecal durante el proceso de faena o su posterior manipulación. Las carnes picadas son uno de los productos de mayor riesgo, ya que durante el picado la bacteria pasa de la superficie de la carne al interior del producto, donde es más difícil que alcance la temperatura necesaria para ser eliminada durante la cocción. ¿Cómo prevenir? Asegurar la correcta cocción de la carne de forma completa en todas sus partes, ya que la bacteria se destruye a los 70 grados centígrados. Prestar especial atención al interior de los preparados con carne picada. Evitar, principalmente en menores de 5 años, que se ingieran hamburguesas que no estén completamente cocidas. Evitar la contaminación cruzada. Utilizar distintos utensilios de cocina para cortar la carne cruda y la cocida y evitar el contacto de las carnes crudas con otros alimentos. No consumir leche ni jugos no pasteurizados. Lavar y desinfectar cuidadosamente verduras y frutas. Asegurar la correcta higiene de las manos. Deben lavarse con agua y jabón antes de preparar los alimentos y siempre después de ir al baño. No bañarse en aguas prohibidas. Consumir agua potable. Y ante cualquier duda, hervirla para potabilizarla. ¿Cómo podemos prevenir? Bien, trabajar con las temperaturas. Asegurar la correcta cocción de la carne de forma completa en todas sus partes.
La bacteria se destruye a los 70 grados centígrados. Y prestar especial atención al interior de aquellos preparados que tengan carne picada, llegando en su centro o en la zona más alejada de la fuente de calor a los 70 grados centígrados. Evitar, principalmente en menores de 5 años, que ingieran hamburguesas que no estén completamente cocidas. Se habla de hamburguesas, pero también podemos hablar de un chorizo, que también está hecho con carne picada. Evitar la contaminación cruzada. Para ello debemos utilizar distintos utensilios de cocina para cortar la carne cruda y la cocida y evitar el contacto de las carnes crudas con otros alimentos, como pueden ser verduras sin cocción. No consumir leche ni jugos no pasteurizados. Lavar y desinfectar cuidadosamente frutas y verduras. Asegurar la correcta higiene de las manos. Esto es fundamental. Las manos deben lavarse con agua y jabón, siempre luego de ir al baño y siempre antes de preparar los alimentos y, por supuesto, antes de ingerirlos. No bañarse en aguas donde veamos el cartel de prohibido bañarse. Consumir agua potable y si tenemos dudas de que el agua sea potable, hervirla. Ahí alcanzamos al hervir, alcanzamos los 100 grados centígrados, la bacteria se destruye a los 70, estamos un poquito más seguros. Nuevamente les recuerdo, soy Liliana Chotro, coordinadora en bromatología y laboratorio bromatológico de la Municipalidad de Lobos. Los invito a seguir transitando los siguientes capítulos hasta concluir con la capacitación. Hola a todos, soy Liliana Chotro, ingeniera en alimentos, coordinadora del área de bromatología y del laboratorio bromatológico de Lobos. Como ustedes saben, el Código Alimentario Argentino, en su capítulo 21, establece la necesidad de que cada manipulador de alimentos posea su carnet de manipulador. Bienvenidos a esta sesión en la que comenzaremos a compartir los temas de la capacitación. Vamos a ver el capítulo 4, cuyos temas son cadena alimentaria de la granja a la mesa, las 5 claves de la inocuidad de los alimentos, compra, recepción de mercaderías, almacenamiento y transporte, conservación, preparación y servido de alimentos. Este gráfico que estamos viendo, llamado de la granja a la mesa, nos indica la importancia que tiene el manipulador de alimentos en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria. Vamos a poner un ejemplo. Arrancamos con materias primas. Si nosotros partimos, por ejemplo, de una fruta como está aquí, en un estado alterado, como ya vimos en capítulos anteriores, seguramente el producto final, por ejemplo, una mermelada de manzanas, no va a ser el que nosotros queremos obtener. Mientras que si partimos con una materia prima de calidad, vamos a obtener un producto final de calidad. El segundo eslabón en la cadena es la transformación primaria. ¿Cuál sería la transformación primaria? Bueno, por ejemplo, si seguimos hablando de estas manzanas, la transformación primaria puede ser su guardado en algún distribuidor frutihortícola. El siguiente eslabón, el tercero, es la transformación. Si soy productor de mermeladas de manzanas, será la transformación de mermeladas, donde a su vez tendré que ver cada uno de los pasos en mi elaboración de producto para que finalmente el producto sea el requerido. Los dos últimos eslabones, distribución y comercialización y consumo, no son menos importantes. Muchos de ustedes son distribuidores o transportistas y muchos me preguntan por qué deben hacer esta capacitación. Bien, porque si, por ejemplo, el producto
necesita cadena de frío y yo rompo esa cadena de frío en el transporte, o sea, en la distribución y comercialización, cuando llegue al consumidor, el producto no va a ser el deseado. Por ejemplo, si lo que estoy transportando son galletitas y tiro, por decirlo de alguna manera, los envases, las cajas arriba del camión, las galletitas llegan al consumidor todas rotas y ya tampoco es el producto deseado. Y así podríamos encontrar un montón de ejemplos más. ¿Por qué el consumo es importante? Bueno, yo siempre digo que nosotros, además de manipuladores de alimentos, somos consumidores. Y no nos gusta consumir los alimentos en condiciones que no sean las aptas. Entonces debemos prepararlos, guardarlos, almacenarlos, consumirlos de acuerdo a la manera en la que está prescrita en su envase. Esta cadena de la granja a la mesa, por supuesto, que incluye importación, exportación y producción de insumos. ¿Qué son los insumos? Por ejemplo, son aditivos. Si vemos en la gráfica, está transversalmente recorrida por los organismos normativos y de vigilancia. ¿Cuáles son estos organismos normativos y de vigilancia? Bueno, nosotros en nuestra nación tenemos el Código Alimentario Argentino, el organismo es el ANMAT, y el ANMAT lo hace, nos vigila, nos norma a través del INAL. Tenemos también un organismo como SENASA. En la provincia de Buenos Aires tenemos el Ministerio de Agroindustria, la Dirección de Industria de Productos Alimenticios, DIPA, y en nuestro caso, en el municipio, la Dirección de Bromatología. Vamos a ver ahora cuáles son las 5 claves de la inocuidad de los alimentos. Son 5 sencillos pasos, muy sencillos, una herramienta muy simple que nos va a servir para obtener alimentos inocuos. La primera clave dice, use el agua y alimentos seguros. Entonces, vamos a desarrollar un poquito estos. Use el agua de red o asegúrese de potabilizarla antes de su consumo. Acá tenemos que tener cuidado en mantener limpios los tanques de agua. En el laboratorio de bromatología, que corresponde a este municipio, se realizan análisis de agua y en caso de no dar como corresponde, ya sea de pozo o agua corriente extraída de alguna canilla del domicilio, se dan los pasos a seguir para desinfectar el pozo o lavar y desinfectar el tanque de agua. Respecto de los alimentos, seleccione alimentos sanos y frescos. Prefiere alimentos ya procesados, como la leche pasteurizada. Otro ejemplo, mayonesa, no mayonesa casera, sino mayonesa pasteurizada. Lave las frutas y verduras minuciosamente, especialmente si se consumen crudas. No utilice alimentos después de la fecha de vencimiento. Siempre se deben seleccionar los alimentos que va a utilizar para elaborar y consumir cuidadosamente. Aplicar algunas medidas simples, como lavar y pelar las frutas y verduras, disminuye el riesgo. Entonces, revisando, la primera clave de inocuidad de los alimentos es utilizar agua y alimentos seguros. Clave número 2. Mantenga la higiene. Lávese las manos antes de preparar alimentos y las veces que sea necesario durante la preparación. Lave y desinfecte todas las superficies, utensilios y equipos usados en la preparación de los alimentos. Mantenga su higiene personal y la del establecimiento. Proteja los alimentos y las áreas de la cocina de insectos, mascotas y de otros animales. ¿Cómo haríamos ese lavado de manos? ¿Cuál es el correcto lavado de manos? Bien, se requiere jabón y agua tibia en lo posible.
Las manos húmedas se deben cubrir con jabón y frotar toda la superficie. Las palmas, el dorso, las muñecas, entre los dedos, debajo de las uñas, los pulgares. En lo posible, hasta el codo, o sea, el antebrazo. Este proceso debe durar 20 segundos. Nosotros decimos que hay que cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Luego se debe enjuagar muy bien con agua segura, es decir, con agua potable, y secarla con toalla descartable o bajo flujo de aire caliente. Muy bien, así entonces hemos recorrido la segunda de las claves, mantener la higiene. Tercer clave, separar los alimentos crudos de los cocidos. Separe siempre los alimentos crudos de los cocidos y de los listos para consumir. Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillas o tablas de cortar, tanto para manipular carne como para manipular alimentos crudos. Conserve los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre aquellos alimentos crudos y cocidos o alimentos listos para consumir. Como ven, estos 3 puntos que atienden a la tercer clave son aquellos que evitan la contaminación cruzada. Cuarta clave, cocine completamente los alimentos. Cocine completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevos y pescado. Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que ellos alcanzan en su punto crítico, es decir, el más alejado a la fuente de calor, 70 grados centígrados. Recaliente completamente la comida cocinada y, por supuesto, se recomienda para poder asegurarnos de alcanzar la temperatura segura, utilizar termómetros. Bien, estos puntos que atienden a la clave número 4, cocine completamente los alimentos, nos está mostrando, si recordamos, en el capítulo anterior que vimos las nociones microbiológicas, que con altas temperaturas podemos eliminar algunas bacterias. 5 y última clave, mantenga los alimentos a temperaturas seguras. No deje alimentos cocidos ni perecederos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Enfríe lo más pronto posible los alimentos cocinados que no se van a consumir en el momento. Estamos hablando de mantenerlos rápidamente a temperaturas menores a 5 grados. No guarde las comidas preparadas por mucho tiempo, ni siquiera en la heladera. Recordemos aquí la curva de crecimiento exponencial que tienen las bacterias. No descongele los alimentos a temperatura ambiente. Aquí recordemos que las bacterias, la mayoría de las bacterias les gusta la temperatura ambiente, la temperatura de nuestro cuerpo y que además se reproducen muy rápidamente. Compra, recepción y almacenamiento de las mercaderías. La compra y recepción de los alimentos es un paso fundamental en la seguridad alimentaria. Como hoy vimos, cuando observamos la cadena alimentaria de la granja a la mesa, si partimos de materia prima de buena calidad, es mucho más fácil mantenerla de esa forma durante el almacenamiento y la elaboración. Para realizar una correcta recepción se deberá planificar. ¿Qué debemos planificar? El horario de recepción de mercadería y que el personal se encargue exclusivamente de la recepción. También debemos programar entregas, que no llegue todo junto. Debe haber espacio disponible en áreas de almacenamiento. Respecto de la recepción, debemos realizar una inspección visual, observar el color, el olor, las condiciones de los envases, las temperaturas, mejor todavía si contamos con un termómetro, sus rótulos, que sean los correspondientes, que posean su RNE,
Registro Nacional de Establecimiento, IRNPA, Registro Nacional de Producto Alimenticio, su fecha de vencimiento. Al recibir, prestar atención que ningún producto debe tocar el suelo, o sea, debe colocarse sobre tarimas, y solo se recibirán aquellos alimentos que se encuentren en buenas condiciones y cumplan con todas las especificaciones requeridas. Vamos a ver ahora algunos tipos de alimentos. Frutas, hortalizas y verduras. Utilizar frutas que sean de temporada y se encuentren en buen estado. En épocas de calor, comprar en poca cantidad y siempre en nuestras casas lavarlas antes de guardar en el refrigerador. Carnes rojas. Deben ser transportadas en camiones adecuados. La temperatura a la hora de recibirla no debe ser superior a los 7 grados centígrados. Su aspecto debe ser rojo, brillante, con olor fresco, sin piel ni vísceras. Y una vez recibidas deben ser almacenadas bajo refrigeración inmediatamente. Pollos. Su temperatura de recibo debe ser menor a 3 grados centígrados. Su piel debe ser lisa, blanda y elástica. El color, amarillo pálido rosáceo hasta un amarillo intenso. Antes de almacenar los pollos, las aves, se debe retirar de su bolsa original y eliminar los líquidos que luego puedan esparcirse en nuestra heladera. Pescados. Deben presentar características de frescura. Ellas son la carne firme y elástica al tacto. Los ojos deben estar brillantes, no hundidos. Las agallas deben ser de color rosado a rojo vivo y las escamas deben estar bien adheridas. El pescado debe cocinarse lo antes posible o debe ser frisado inmediatamente. Huevos. Los huevos deben tener la cáscara limpia, homogénea, sin rugosidades, ni deformaciones y no deben estar rajados. No se deben lavar antes de almacenar. Se pueden conservar en la heladera y es importante descartar los maples antes de almacenarlos. ¿Por qué los huevos no deben ser lavados? Los huevos están cubiertos por una pequeña película que los protege y son porosos. Si nosotros lavamos los huevos, estamos quitando esa película que lo protege y por los poros va a penetrar el agua de lavado con la suciedad que estaba adherida a la cáscara del huevo y entonces así lo estamos contaminando. Bien, alimentos lácteos. Los alimentos lácteos se deben recibir refrigerados. La temperatura de almacenamiento debe ser de 5 a 8 grados centígrados, excepto las leches esterilizadas, que son leches larga vida, los quesos duros, la leche en polvo. Los envases deben ser lavados antes de ser almacenados. Conservas en latas. El envase no debe estar abombado, golpeado o deformado, no debe presentar fisuras ni poros. ¿Cómo almacenar los alimentos? Debemos contar con la capacidad de almacenamiento suficiente. Cada grupo de alimentos, como vimos recién, carnes, lácteos, verduras, deben tener su propio lugar. Debe haber orden, sobre todo cuando la capacidad de almacenamiento es pequeña. Debe haber higiene. Debemos tener muy presentes el tipo de alimento, su nombre y su fecha de caducidad, es decir, su fecha de vencimiento. Debemos consumir siempre aquellos alimentos más próximos a la fecha de vencimiento. Y, por supuesto, ningún alimento se debe almacenar sobre el suelo. Preparación y servido. La preparación de las comidas debe hacerse lo más cerca posible del momento de su consumo. Recordemos el corto tiempo que se necesita para que de una bacteria tengamos 2, de 2 tengamos 4,
en fin, este crecimiento exponencial de las bacterias que con solo 10 minutos ya comienza. Si es necesario conservar el alimento durante un tiempo antes de ser servido, se debe refrigerar y luego recalentar en el momento del consumo, prestando atención a la temperatura de recalentamiento óptimo. El proceso de recalentamiento no debe efectuarse más de una vez. En general, es conveniente cocinar en trozos no demasiado grandes para asegurarse que en el interior se logró la temperatura segura. ¿Qué ocurre con las comidas que se consumen crudas? La característica de este tipo de procesos es la ausencia de un paso en el cual se cocina el alimento. La cocción del alimento destruye microorganismos y es por lo tanto un paso esencial, puesto que al controlar la temperatura podemos controlar el riesgo de contaminación. El problema principal, en el caso de las comidas que se consumen crudas, es precisamente que no incluimos este proceso de cocción. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces en este tipo de alimentos que se consumen crudos? Bien, extremar las condiciones de higiene, pelar las frutas bajo chorro de agua corriente potable, lavar cuidadosamente las verduras, sumergirlas durante 10 minutos en agua con 3 gotas de lavandina concentrada por litro, prestando atención que no sea agua de lavandina aditivada, sino que sea apta para alimentos. Enjuagar para eliminar el cloro residual, dejarlas escurrir y luego sí almacenarlas o consumir. Prevenir todo tipo de contaminación por medio de los manipuladores, o sea, aquí tener en cuenta la higiene personal. Prevenir la contaminación cruzada con otros alimentos o con equipos en malas condiciones de higiene. Y, como siempre, preparar los alimentos por procedimientos seguros. Tenemos un grupo de comidas que se cocinan y sirven en corto tiempo. En este proceso, la comida se prepara y se sirve o se consume en el mismo día. Generalmente, este tipo de comidas pasa por la temperatura en la zona de peligro solo una vez antes de ser servida al consumidor. Esto disminuye el riesgo de crecimiento y la reproducción de las bacterias. El procedimiento de preparación puede incluir varios pasos. Por ejemplo, la descongelación, el agregado de ingredientes, el cortado o el picado. Es importante recordar que los ingredientes incorporados pueden introducir contaminantes adicionales. Durante la cocción de este tipo de alimentos se destruye la mayor parte de las bacterias que podrían haberse introducido antes de la cocción. ¿Cuáles son las recomendaciones para este tipo de comidas que se cocinan y sirven en corto tiempo? Bien, el cortado o picado debe efectuarse cuidadosamente por la posibilidad de contaminación cruzada a partir de la tabla de picar, utensilios, vestimenta, manos, etc. El servido o consumo se debe efectuar lo más cerca posible de la finalización de la preparación para disminuir el riesgo de contaminación antes de llegar al consumidor final. Hay otros alimentos que son producidos por procesos complejos. El descuido en el control adecuado de la temperatura de los alimentos es una de las causas más frecuentes de ETAs. Recuerden que ETAs significaba enfermedad transmitida por alimentos. Los alimentos preparados en gran cantidad o con mucha anticipación al día en que serán servidos, generalmente tienen un proceso de elaboración extenso. Recuerden que debemos achicar los tiempos. Estos alimentos probablemente pasan reiteradamente por temperaturas comprendidas en la zona de riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Minimizar el tiempo que el alimento está en temperaturas dentro de la zona de peligro. El servido se debe efectuar lo más cerca posible del momento de la preparación.
Los platos se deben trasladar tapados desde la cocina hasta el sitio en que se consumen. Cuando se trata de platos que se consumen fríos, deben mantenerse hasta el momento del servido entre 3 y 7 grados centígrados. Y aquellos alimentos que se consuman calientes deben ser mantenidos a 70 grados centígrados o más. Nuevamente les recuerdo, soy Liliana Chotro, coordinadora en bromatología y laboratorio bromatológico de la Municipalidad de Lobos. Los invito a seguir transitando los siguientes capítulos hasta concluir con la capacitación. Hola a todos, soy Liliana Chotro, ingeniera en alimentos, coordinadora del área de bromatología y del laboratorio bromatológico de Lobos. Como ustedes saben, el Código Alimentario Argentino, en su capítulo 21, establece la necesidad de que cada manipulador de alimentos posea su carnet de manipulador. Bienvenidos a esta sesión en la que comenzaremos a compartir los temas de la capacitación. Vamos a ver ahora el capítulo 5. Es uno de los más importantes de esta capacitación. Nos ilustra en higiene y calidad alimentaria. Aquí tenemos una herramienta fundamental y básica que son las buenas prácticas de manufactura, BPM, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, POES, y el manejo integrado de plagas, MIP. Luego vamos a introducir el concepto de análisis de riesgos y puntos críticos de control, HACCP. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? BPM. El Código Alimentario Argentino, en el capítulo 2, y la Resolución Mercosur 8096, incluyen la obligación de aplicar las buenas prácticas de manufactura de alimentos, BPM, en establecimientos elaboradores de alimentos. ¿Qué son las BPM? Son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano. Atienden o nos ilustran en varios aspectos. El primero de ellos, higiene personal. Cuidado de manos, lavarlas frecuentemente durante la manipulación y mantener las uñas cortas y sin esmalte. En caso de heridas, granos, cubrir la zona con un apósito coloreado e impermeable. Ustedes dirán, ¿para qué coloreado? Bueno, si se nos cae, y sobre todo si cae adentro del alimento, nos debemos dar cuenta y, por supuesto, hay que desechar inmediatamente este alimento. Mantener hábitos higiénicos. La ropa de trabajo debe ser de colores claros, limpia y de uso exclusivo dentro del lugar de trabajo. ¿Por qué de colores claros? Porque de esta forma se ve rápidamente la suciedad en la misma y entonces debemos cambiarla y lavarla. Hay hábitos que están prohibidos, como fumar, comer, estornudar, tomar mate, mientras se elabora un alimento. Recuerden que nosotros somos portadores de los Staphylococcus aureus y esos los tenemos en las vías respiratorias superior, nariz y boca. Y al fumar, comer, estornudar, tomar mate, hablar, estos van a parar al alimento y no nos damos cuenta. No llevar joyas, relojes, anillos, aros, pulseras. Llevar el pelo recogido y con cofia. Y, muy importante, en caso de enfermedad, comunicar al responsable y, de ser posible, no ejercer tareas que impliquen la manipulación de alimentos. El otro aspecto que cubre las buenas prácticas de manufactura está referido a la higiene ambiental de las instalaciones. El agua debe ser potable, fría y caliente, en función de lo que nosotros necesitemos. No debe haber corrientes de aire desde zonas sucias a zonas limpias del proceso.
Debe existir una campana de extracción con buen tiraje. Debe haber buena iluminación. Las paredes, pisos y techos deben ser de colores claros y constituidos con materiales resistentes, impermeables, lisos y de fácil limpieza. Debe haber una correcta sectorización del establecimiento. No debemos encontrar superficies y materiales rotos u oxidados. Todas las puertas y ventanas deben poseer mosquiteros. Los residuos se deben colocar en recipientes con tapa, si es posible a pedal, para no tocarlos con las manos, y deben ser ubicados lejos de los alimentos. Se debe hacer una correcta limpieza de todas las superficies, elementos y utensilios utilizados. Se debe evitar el polvo durante el barrido. En lo posible no se debe barrer en presencia de alimentos. Se debe hacer un correcto lavado de estas superficies, elementos y utensilios, siguiendo siguientes pasos, ¿no? Como sería un prelavado con agua caliente, un lavado con detergente y luego un enjuague. Respecto de los trapos o las servilletas utilizadas, lo mejor sería que sean de papel descartable. El lugar exclusivo de almacenamiento de los elementos de limpieza debe estar completamente separado de los alimentos. Se debe eliminar todo tipo de resto de alimentos y residuos para no atraer ni insectos ni roedores. Y por supuesto está prohibido el ingreso de animales al establecimiento. Otro de los puntos que están muy interactuados con BPM son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, llamado POES. Este procedimiento está dividido en dos partes. Por un lado, limpieza y por el otro lado, desinfección. Y son los dos pasos que nosotros debemos seguir. No se debe efectuar limpieza y desinfección en un solo paso. Si hacemos esto, si mezclamos detergente y lavandina, por ejemplo, no solo no vamos a limpiar, tampoco vamos a desinfectar y seguramente los vapores producidos nos van a enfermar. Bien, el primer paso, limpieza. La limpieza consiste en eliminar todos los residuos visibles. Los que podemos ver son estos residuos visibles, mediante el uso de agua caliente, detergentes y utensilios que nos ayudarán a quitar este tipo de suciedad. La desinfección implica, luego de la limpieza, eliminar o disminuir los microorganismos hasta el límite tal que no tengan riesgo de contaminación para los alimentos. Se utilizarán para la desinfección productos químicos desinfectantes. El más conocido por nosotros es la lavandina. Y como dije antes, nunca mezclar lavandina con detergente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al diagramar nuestros POES? Son 4 preguntas. ¿Qué se va a realizar? ¿Cómo se van a realizar? ¿Quién o quiénes lo van a realizar? Y si debo registrar lo realizado. Cada establecimiento debe tener su propio manual de POES y su cronograma. No hay un único modelo, sino que cada establecimiento debe tener el suyo, adaptado en relación a la estructura, a las instalaciones, los equipos, los procesos y las operaciones que se llevan a cabo. ¿Cuáles son las etapas que incluimos dentro de un POES, de un procedimiento estandarizado de saneamiento? Bien, son la primera etapa, llamada preoperacional, es limpieza de superficies, utensilios y de todo aquello que vaya a utilizar, incluyendo equipos, antes de comenzar a elaborar y manipular los alimentos. La otra etapa es una etapa operacional, es
aquella que se lleva a cabo durante el proceso, puede ser higiene, lavado de manos y de equipos y utensilios durante el uso. Y la otra etapa puede ser postoperacional, esto es una limpieza y una desinfección más profunda luego de haber finalizado el trabajo del día. Otro de los puntos que integraba las buenas prácticas de manufactura junto con los POEs, procedimientos estandarizados de saneamiento, es el MIP. MIP, recuerden que significa manejo integrado de plagas. Es la utilización de todos los recursos necesarios para minimizar los peligros ocasionados por la presencia de plagas, ejerciendo todas las tareas necesarias para garantizar la eliminación de los sitios donde los insectos y roedores puedan anidar y o alimentarse. También el manejo integrado de plagas tiene distintas etapas. La primera de ellas es el diagnóstico de las instalaciones e identificación de sectores de riesgo. ¿Qué es lo que debemos observar acá? ¿Cuáles son estos posibles sectores de riesgo? Presencia de agua estancada, pasto alto, terrenos baldíos, las instalaciones vecinas, desagües, rejillas, cañerías, ventilación, el tipo de materia prima, en fin, otras. Los potenciales lugares de anidamiento: grietas, cañerías, cajas de luz, estructuras colgantes, piletas, etc. Las fuentes de alimentación: restos de alimentos, suciedad, desecho, productos vencidos, agua estancada, depósitos. ¿Y cuáles son las plagas presentes? Si hay nidos, si hay excrementos, si observamos plumas, huevos, daños en los alimentos, pisadas, madrigueras, sendas, en fin, todo aquello que nos indique que puede existir determinado tipo de plaga. El otro punto, dentro de las MIP, manejo integrado de plagas, es el monitoreo. Con el monitoreo se registra la presencia o no de las plagas, su evolución en las distintas zonas que yo he determinado que pueden estar en el punto anterior. Y luego, mantenimiento e higiene. Fíjense que son muy sencillos. Eliminar restos de comida y grasa, limpieza de suelos bajo mesadas, máquinas y desagües, recoger trapos, delantales, servilletas y manteles sucios, descartar cajas de cartón y madera, no depositar la basura en cercanías de la planta, mantener las puertas cerradas, no almacenar nada sobre el suelo, aplicar productos autorizados por personal idóneo y capacitado. Habíamos dicho al principio de este capítulo que un escalón más arriba nos encontramos con otro sistema que nos sirve para garantizar la producción de un alimento inocuo. Esto es el análisis de riesgos y puntos críticos de control, cuyas siglas son HACCP. Este es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros que comprometen la inocuidad de los alimentos. Consiste en estimar la probabilidad de que ocurra o se materialice un peligro, que recordemos puede ser físico, químico o biológico. Esto ya lo vimos en capítulos anteriores. Y que este peligro afecte la salud del consumidor. Tiene un enfoque preventivo, anticipándose a que ocurra este posible peligro. Por ello es que determinamos lo que llamamos el punto crítico de control. Identifica, controla y garantiza la inocuidad del producto terminado. ¿Qué es un punto crítico de control? Es todo espacio físico, práctica, procedimiento o proceso que vigilado puede ayudar a minimizar o prevenir un riesgo. Yo lo que debo hacer
al tener este tipo de sistema de gestión es fijar en mi proceso aquellos puntos críticos de control en donde puedo controlar, minimizar o prevenir un riesgo. Para poder aplicar este sistema, debo tener implementados buenas prácticas de manufactura, POEs y, por supuesto, MIP. El sistema consta de 7 pasos. Los vamos a mencionar a modo de introducción. El primer paso es analizar los riesgos y peligros que puede haber en mi proceso de elaboración del alimento. Para lo cual debo primero hacer un pequeño diagrama de flujo desde la materia prima hasta la obtención del producto final. El segundo paso es identificar los puntos críticos, que son aquellos en los que yo puedo establecer algún tipo de control de prevención de los peligros. El tercer paso es establecer los límites críticos. El cuarto es desarrollar procedimientos y monitoreos para poder observar estos puntos. El quinto es tener preparadas acciones correctivas si veo que en los monitoreos los límites se van de los que yo establecí como críticos. Por ejemplo, un límite crítico puede ser determinar que la temperatura esté entre 69, en un determinado punto, esté entre 69 y 71 grados centígrados. Entonces, al monitorear, si observo que esta temperatura está por debajo de 69 o por arriba de 71, debo emplear alguna acción correctiva. El anteúltimo punto es la verificación, o sea, observar, ver que realmente yo haya corregido esta variación en la temperatura. Y por último, documentar por escrito no solo este sistema, sino cada uno de los puntos. Nuevamente les recuerdo, soy Liliana Chotro, coordinadora en bromatología y laboratorio bromatológico de la Municipalidad de Lobos. Los invito a seguir transitando los siguientes capítulos hasta concluir con la capacitación. Hola a todos. Soy Liliana Chotro, ingeniera en alimentos, coordinadora del área de bromatología y del laboratorio bromatológico de Lobos. Como ustedes saben, el Código Alimentario Argentino, en su capítulo 21, establece la necesidad de que cada manipulador de alimentos posea su carnet de manipulador. Bienvenidos a esta sesión en la que comenzaremos a compartir los temas de la capacitación. Vamos a recorrer ahora el capítulo 6, que nos habla de cocina hospitalaria, alimentos infantiles, preparación de mamaderas. Se deberá tener en cuenta que cuando se trata de bebés y niños menores, estamos hablando de una parte de la población que es vulnerable, con alto riesgo de contraer cualquier tipo de enfermedad de transmisión alimentaria, es decir, ETA. Por lo que las medidas que se tomen a la hora de manipular este tipo de alimentos deberán ser extremadamente cuidadosas. Alimentos infantiles. Los alimentos que resultan seguros para los niños deben ser higiénicos y saludables, seleccionados de modo que no provoquen atragantamiento o ahogo, preparados, servidos y almacenados siguiendo en todo momento las buenas prácticas de manufactura que aseguren su inocuidad. Deben ser además adecuados a su edad y desarrollo. Y se deben emplear para su elaboración alimentos seguros. Por ejemplo, carnes con control sanitario, leche pasteurizada, alimentos en buen estado. Deben poseer etiqueta con fecha de elaboración en cada preparación. Se deben lavar perfectamente frutas y verduras que vayan a ingerir los niños, ya sean crudas o para cocinar.
No se deben utilizar huevos con cáscara rota o rajada y únicamente servirlos cocidos. Se deben cocinar completamente los alimentos, sobre todo, como dijimos, carnes y huevos. Cada vez que se pruebe la comida se debe utilizar una cuchara nueva. Estos alimentos deben conservarse correctamente tapados a temperaturas seguras de conservación, es decir, bajo refrigeración, menos de 5 grados centígrados. ¿Cómo debemos preparar las mamaderas? Se deben aplicar todas las medidas que mencionamos durante todo este curso y algunas otras específicas, como por ejemplo, no mezclar la mamadera de un niño con la de otro. Cuando un niño se alimente con leche de pecho, asegurar la forma higiénica de provisión por parte de la madre. Cuando se debe reconstituir una fórmula láctea, se deben extremar las medidas de higiene. Si es necesario calentar la mamadera, se debe colocar en un recipiente con agua caliente durante 5 minutos. Se puede calentar también en microondas por pocos segundos, asegurando que el calor llegue a todas sus partes. Y será mejor realizarlo en un plato para que se caliente en forma pareja. Las mamaderas deben ser almacenadas en forma segura, con el nombre del niño, el contenido, cubiertas y refrigeradas. Si se va a guardar leche materna, debe ser colocada en el refrigerador y consumirlas dentro de las 24 horas. De lo contrario, congelar colocando fecha de caducidad de 3 a 6 meses. En ningún caso guardar sobrante de leche y no darles leche cruda o sin pasteurizar a lactantes y niños pequeños. Nuevamente les recuerdo, soy Liliana Chotro, coordinadora en bromatología y laboratorio bromatológico de la Municipalidad de Lobos. Los invito a seguir transitando los siguientes capítulos hasta concluir con la capacitación. Hola a todos, soy Liliana Chotro, ingeniera en alimentos, coordinadora del área de bromatología y del laboratorio bromatológico de Lobos. Como ustedes saben, el Código Alimentario Argentino, en su capítulo 21, establece la necesidad de que cada manipulador de alimentos posea su carnet de manipulador. Bienvenidos a esta sesión en la que comenzaremos a compartir los temas de la capacitación. Vamos a transitar el capítulo 7. Aquí vamos a aprender un poquito sobre enfermedad celíaca y tecnología aplicada a los alimentos. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Es una intolerancia permanente al gluten que se encuentra presente en algunos cereales: trigo, avena, cebada y centeno. Es hoy la enfermedad gastrointestinal crónica más frecuente. Se relaciona con una gran predisposición genética y se puede presentar en cualquier momento de la vida. Genera inflamación intestinal y atrofia de las vellosidades intestinales, dificultando así la absorción de nutrientes. Las manifestaciones clínicas son muy variables, puede permanecer asintomática o con síntomas leves durante muchos años, por lo cual la persona puede tener la enfermedad sin saberlo. ¿Cuáles son los síntomas que causa esta enfermedad? Pérdida de peso y apetito, diarrea, distensión abdominal, anemia, retraso de crecimiento en niños, alteraciones del carácter, aftas bucales, sequedad de la piel y pelo, abortos espontáneos y problemas de fertilidad en mujeres. Por supuesto que una persona que presente, no es necesario que presente todos estos síntomas para decir que posee esta enfermedad. ¿En qué consiste el diagnóstico de la enfermedad? Consiste en realizar un análisis de anticuerpos específicos en sangre
que si bien no sirve para confirmar solamente la enfermedad, podemos llegar a descartarla. Luego se puede realizar una biopsia intestinal para poder confirmar el diagnóstico. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento consiste en seguir una dieta estricta sin gluten durante todo el resto de vida una vez descubierta esta enfermedad. Para ello se debe eliminar de la alimentación todo producto que tenga como ingrediente trigo, cebada, avena y centeno y sus derivados. Y eliminar también cualquier producto que pueda llegar a estar contaminado con estos cereales. Nuestro Código Alimentario Argentino, en el artículo 1383, en el capítulo 17, define a los alimentos libres de gluten. Y dice así: alimento libre de gluten es el que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural, y atención a esto, por la aplicación de buenas prácticas de elaboración, es decir, buenas prácticas de manufactura, que impidan la contaminación cruzada, no contiene prolaminas procedentes del trigo, trigo duro, centeno, cebada y avena, ni de ninguna de sus variedades cruzadas. Para comprobar la condición libre de gluten, deberá utilizarse aquellas técnicas que la Autoridad Sanitaria Nacional evalúe y acepte. Es importante recalcar acá que no cualquier persona puede elaborar y vender alimentos libres de gluten. Debe estar comprobado que ese alimento es libre de gluten por Autoridad Sanitaria Nacional. En nuestro caso, la Autoridad Sanitaria Nacional que comprueba que el alimento es realmente libre de gluten es la ANMAT. Hay una serie de laboratorios que están aprobados por la ANMAT, donde el productor de este tipo de alimentos debe llevar a analizar sus alimentos y deben efectivamente resultar libres de estas prolaminas, es decir, libre de gluten. Si yo elaboro en mi casa un alimento, no sé, una mermelada, por ejemplo, y digo que es libre de gluten, pues debo certificar bajo análisis que ese producto es efectivamente libre de gluten. Por esto es que no todos podemos elaborar libremente productos libres de gluten, por más que sus materias primas no lo poseen, no posean gluten. ¿Cómo rotular los productos libres de gluten? Bien, llevarán la indicación libre de gluten, deben además incluir la leyenda SINTAC. Esto debe estar en la proximidad de la denominación del producto, con carácter de buen realce, tamaño y visibilidad. En este envase precisamente tenemos una mermelada cuya denominación de venta es mermelada de naranja. En la cara principal además se coloca el símbolo oficial, los trigos tapados con SINTAC, y bajo la denominación de venta se coloca la leyenda libre de gluten y luego SINTAC, trigo, avena, cebada y centeno. Fíjense, como les decía, esta imagen está aportada por la ANMAT. Bueno, y ahora en la actualidad, hoy, se está viendo de cambiar algunas cosas respecto de la denominación de este tipo de alimentos. Se está haciendo un trabajo, la ANMAT está trabajando sobre ello. Así que esto va a ser seguramente en breve modificado. Como yo les decía hoy, la condición libre de gluten, de acuerdo a lo establecido en el Código Alimentario Argentino, incluye la presentación de análisis que avalan la condición de libre de gluten, otorgado por un organismo oficial o
una entidad laboratorio con reconocimiento oficial. Además, se debe seguir un programa de buenas prácticas de manufactura establecido para alimentos libres de gluten, que minimicen el riesgo de contaminación cruzada en el establecimiento, desde la recepción de materias primas hasta la comercialización del producto final. Bien, por otra parte, les comento que estos establecimientos que elaboren libre de gluten deben contar con la dirección técnica de un profesional que debe estar habilitado con incumbencias para ello. Entonces, fíjense, y se los vuelvo a recalcar, la importancia de consumir alimentos libres de gluten que realmente lo sean y por qué nosotros en nuestras casas o en nuestros restaurantes o panaderías o negocios no podemos elaborar productos libres de gluten. Y se los recalco porque, bueno, desde bromatología encontramos este tipo de venta, este tipo de productos que realmente hay que ser muy consciente y puede enfermar a una persona celíaca. Bien, hablamos de buenas prácticas de manufactura aplicadas para obtener alimentos libres de gluten. Es muy importante poder establecerlas porque la contaminación cruzada se produce cuando un producto sin gluten pierde su estado libre de gluten al entrar en contacto con gluten que proviene de otros alimentos o del propio establecimiento. Y esto puede ocurrir en cualquier etapa del proceso de elaboración. ¿Cuáles son las claves para preparar alimentos libres de gluten? Bien. Realizar una correcta selección de materias primas e ingredientes. Separar e identificar áreas, equipos, utensilios y utilizar vestimenta exclusiva para este tipo de elaboración. Planificar y establecer circuitos de proceso, personal y procedimientos de limpieza. Controlar las prácticas de manipulación e higiene de equipos, instalaciones y partículas en suspensión. Capacitar al personal involucrado en el proceso de elaboración de alimentos libres de gluten. Validar que todas las medidas que aseguren que está controlado el peligro de contaminación con gluten se han tomado. ¿Cómo validamos? Con un análisis químico efectuado en algún establecimiento o laboratorio reconocido como tal. ¿Cuáles son las prácticas puntuales que se deben llevar a cabo en un establecimiento que elabore alimentos libres de gluten? Bien, por supuesto, el lavado de manos antes de manipular los alimentos libres de gluten. Los alimentos libres de gluten deben ser preparados en primer lugar. En la heladera se debe aislar, separar y rotular los alimentos libres de gluten con film o en recipientes herméticos. Almacenar separadamente los alimentos libres de gluten. Deben ser exclusivos aquellos alimentos como manteca, quesos untables, mermeladas. ¿A qué me refiero con ser exclusivos? La elaboración debe ser exclusiva. En microondas cocinar tapados los alimentos libres de gluten. Utilizar líquidos de inmersión de primer uso, agua, aceites de fritura, etc. Destinar procesadoras, licuadoras y cualquier otro elemento de difícil limpieza como de uso exclusivo. O sea, no utilizar una licuadora para elaborar un alimento libre de gluten y luego utilizarla para un alimento común. Hornear por separado, o sea, no compartir el horno. Destinar rejillas, repasadores, esponjas, cualquier elemento de limpieza de forma exclusiva para elaborar este tipo de alimentos. Bien, por último vamos a hacer una breve incursión dentro de la tecnología aplicada a los alimentos en lo que llamamos alimentos transgénicos. Un alimento transgénico es aquel alimento obtenido de un organismo
al cual se le han incorporado genes de otro organismo para producir una característica deseada. Estas características deseadas pueden ser un incremento en la productividad, por ejemplo, una resistencia a las plagas, así como también la introducción de características de calidades nuevas, como puede ser color, sabor, tamaño, forma, etc. Debido al mayor desarrollo de la manipulación genética en especies vegetales, todos los alimentos transgénicos que nosotros consumimos corresponden a derivados de plantas. Por ejemplo, maíz, soja, papa, girasol, tomates. Dentro de la tecnología de alimentos también hoy contamos con alimentos irradiados. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en la aplicación de radiación ionizante a distintos alimentos. Este es un método utilizado para conservación, es un método físico, permite prolongar la vida útil y asegurar la inocuidad de los productos. La irradiación no produce cambios en las características organolépticas ni tampoco en aquellas características nutricionales, y hay que recalcar que no tiene efectos adversos en la salud del consumidor. Y, por ejemplo, se utiliza en la conservación de especias. Se sugiere siempre utilizar especias que vengan de procedencias reconocidas y en envases cerrados, porque estas especias están irradiadas y con esto eliminamos la posibilidad de que aparezcan, por ejemplo, los Clostridium. Nuevamente les recuerdo, soy Liliana Chotro, coordinadora en bromatología y laboratorio bromatológico de la Municipalidad de Lobos. Los invito a seguir transitando los siguientes capítulos hasta concluir con la capacitación. Hola a todos, soy Liliana Chotro, ingeniera en alimentos, coordinadora del área de bromatología y del laboratorio bromatológico de Lobos. Como ustedes saben, el Código Alimentario Argentino, en su capítulo 21, establece la necesidad de que cada manipulador de alimentos posea su carnet de manipulador. Bienvenidos a esta sesión en la que comenzaremos a compartir los temas de la capacitación. Estamos llegando al final de nuestra capacitación. Hoy, en el capítulo 8, vamos a hablar sobre legislación alimentaria. Una de las leyes que rige, la ley madre que rige en nuestro país, es el Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino fue puesto en vigencia por la Ley 18.284, reglamentada por el Decreto 2126 del 71. Se trata de un reglamento técnico que se encuentra en permanente actualización, donde se establecen todas las normas higiénico-sanitarias, bromatológicas, de calidad y genuidad que deben cumplir las personas físicas o jurídicas, los establecimientos y todos los productos alimenticios que caen en su órbita. Esta normativa tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población y la buena fe en las transacciones comerciales. Cuenta con 22 capítulos que incluyen disposiciones referidas a condiciones generales de las fábricas y comercios de alimentos, conservación y tratamiento de los alimentos, empleo de utensilios, recipientes, envases y sus envolturas, todas las normas para rotulación, características específicas para cada alimento, formulaciones y otras. Nos vamos a detener en el artículo 21 del Código Alimentario Argentino y al describirlo brevemente vamos a observar que es aquí donde está normado la obtención del carnet de manipulador de alimentos. Toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos en establecimientos donde se elaboren, fraccionen,
almacenen, transporte, comercialicen y o enajenen alimentos o sus materias primas, debe estar provista de un carnet de manipulador de alimentos. Este debe estar expedido por la autoridad sanitaria competente con validez en todo el territorio nacional. Como vemos, en este apartado 1 explicita todos aquellos puntos que habíamos visto al principio de la capacitación de la cadena alimentaria que se llama de la granja a la mesa. Por lo tanto, toda aquella persona que pudiera estar en contacto con alimentos en cualquiera de los eslabones de esta cadena debe estar provista de un carnet de manipulador de alimentos. Cada jurisdicción implementará el sistema de otorgamiento del carnet de manipulador de conformidad con lo prescripto en este artículo. Es responsabilidad del empleador garantizar las condiciones necesarias para que el manipulador de alimentos cumplimente en forma adecuada la obtención del carnet. ¿Cuál es el requisito para la obtención del carnet? Cursar y aprobar un curso de capacitación en manipulación segura de alimentos. ¿Qué vigencia tendrá este carnet? 3 años. Vamos a hablar un poquito de rotulado. Todo producto alimenticio debe poseer rótulo completo y legible en el idioma del país donde se va a consumir. ¿Qué debe estar indicado en forma obligatoria en este rótulo, que generalmente está en el envase primario, que es el ambiente del alimento? Bien, la descripción del producto, nombre y variedad, por supuesto, en concordancia con la definición de alimento genuino del Código Alimentario, lote y fecha de vencimiento o fecha de elaboración del contenido, o la leyenda consumir preferentemente antes de, el número de registro nacional de establecimiento y de registro nacional de producto alimenticio, si pertenece al grupo de carnes y embutidos, el número de habilitación de SENASA, el nombre del establecimiento elaborador, la dirección del establecimiento elaborador, la lista de los ingredientes que lo componen, las cuales van a estar enumerados de mayor a menor, el contenido neto, la preparación e instrucciones de uso del alimento si es que corresponde, su código de barras, la tabla nutricional, donde se declaran proteínas, hidratos de carbono, lípidos, perfil lipídico, si es sin sal, etc. Y toda aquella rotulación legal obligatoria exigida por el Código Alimentario Argentino y su anexo Mercosur. Otra legislación es el Codex Alimentarius. La Comisión del Codex Alimentarius, establecida por la FAO y por la OMS en 1963, elabora las normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias internacionales armonizadas destinadas a proteger la salud de los consumidores y a asegurar prácticas equitativas en el comercio de los alimentos. ¿Dónde encontramos el Códex? Bueno, aquí está la página www.codexalimentarius.net. Es, digamos, el padre de nuestro Código Alimentario Argentino. Hemos finalizado así con esta capacitación. Recuerden que deben anotarse. Los esperamos en el municipio para rendir su examen y así obtener el carnet de manipulador.